las reacciones reversibles alcanzan un equilibrio dinámico en el cual la velocidad de los procesos directo e inversos son iguales y las cantidades de reactivo y producto permanecen constantes. Es como un centro de esquí eficiente. Mientras algunos se divierten en el descenso, otros se dirigen en aerosillas hacia la cima. A pesar de todo ese ir y venir, cuando el número de los que descienden iguala al número de los que ascienden por minuto, se establece un equilibrio. El número de gente en la cima y al pie de la ladera permanece constante. Los equilibrios químicos se basan en el mismo principio. Aquí tenemos otro modelo. En este modelo hidráulico, el fluido del tanque A representa el reactivo y el del tanque B representa el producto. Efectuemos una reacción reversible comenzando solo con el reactivo. Al principio, al haber una gran concentración de reactivo, la reacción directa se produce con rapidez. En forma progresiva disminuye la velocidad de la reacción directa a medida que el reactivo se convierte en producto. Pero como la concentración del producto aumenta, se incrementa la velocidad de reacción inversa. Al alcanzarse el equilibrio, las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales y las cantidades de reactivo y producto permanecen constantes. En este caso, el equilibrio favorece el producto sobre el reactivo. En otro sistema, la velocidad de la reacción directa disminuye. Observemos el caño más estrecho que va desde el tanque A al tanque B. Ahora, en equilibrio, se favorece el reactivo sobre el producto. Por consiguiente, el punto de equilibrio varía bajo condiciones distintas. Las moléculas realizan reacciones en ambas direcciones por sus propios medios. Pero cuando entramos al laboratorio a elaborar un producto, queremos que las reacciones se produzcan en una sola dirección, la directa. ¿Cómo lo logramos? Bueno, el sistema en equilibrio posee ciertas fuerzas restauradoras. Si se altera el sistema, este responde. Por ejemplo, si se está produciendo una reacción y extraemos el producto, el sistema continuará produciendo más. Si elevamos la temperatura, el sistema reaccionará en la dirección en que absorba calor. Quien formuló esta idea fue el químico francés Henri Le Chatelier en 1884 con el siguiente principio. El principio de Le Chatelier es uno de los más importantes de la química. Si se altera un sistema en equilibrio químico, este responderá intentando oponerse a la ruptura del equilibrio. Este principio permite a los químicos manipular reacciones reversibles. Observemos en acción el principio de Le Chatelier en esta reacción química reversible. En cada uno de estos vasos de precipitados tenemos dos compuestos de cobalto. En este, casi todos los iones cobalto están unidos a las moléculas de agua, por eso se ve rosado. Aquí en este vaso de precipitados, casi todos los iones cobalto están unidos a los iones cloruro, por eso se ve azul. Entonces, como esta es una reacción reversible, debe ser posible un intercambio entre estos dos colores. Voy a poner un poco de esta solución rosada en el vaso de precipitados y luego le agrego iones cloruro. ¿Ven? Aquí tenemos el color azul. Veamos qué sucede si agrego agua. Se vuelve otra vez rosado. El principio de Le Chatelier nos dice que si agregamos iones cloruro, un reactivo, el equilibrio se desplazará hacia el producto para que se consuma todo el cloruro posible. Y si luego agregamos agua al sistema, el equilibrio se desplazará hacia el reactivo para que se consuma todo el exceso de agua posible. El hecho de poder desplazar el punto de equilibrio tiene importantes consecuencias para los fabricantes químicos. Consideremos el amoníaco, el químico industrial número 2 en el mundo. La mayor parte de las 60 millones de toneladas producidas anualmente se usan para elaborar fertilizantes. Sin él, los granjeros no podrían cultivar alimentos. El amoníaco se produce por reacción de gas nitrógeno con gas hidrógeno en forma directa. Pero existe un problema. La reacción es reversible. Los fabricantes de amoníaco solo están interesados en el producto, por eso deben crear condiciones para favorecer su reacción directa utilizando el principio de Le Chatelier.
Este convertidor horizontal en la planta de IMC en Sterlington, Louisiana, es uno de los más eficientes del mundo. El nitrógeno para la reacción del amoníaco se obtiene directamente del aire. La mayor parte del hidrógeno proviene del gas natural, el cual reacciona con vapor en este inmenso horno reformador. La mezcla hidrógeno-nitrógeno se introduce luego dentro del reactor de amoníaco. En este proceso se utiliza un catalizador a base de hierro. Este incrementa la velocidad de la reacción directa como la de la inversa. Por lo tanto, no se desplazará el punto de equilibrio. Pero el equilibrio es sensible a la temperatura, presión y concentración. Por eso los ingenieros manipulan estos factores para favorecer la reacción directa tanto como les sea posible. Primero, la temperatura. La reacción directa es exotérmica, se libera calor. Ahora, si disminuimos la temperatura en el reactor, se produce más amoníaco, mientras el sistema genera calor adicional. Entonces, los reactivos ingresan al reactor a una temperatura baja, unos 310 grados centígrados. A temperaturas más bajas se favorece más la reacción directa. En consecuencia, los ingenieros deben encontrar una solución de compromiso entre la velocidad y el rendimiento de la reacción. Pero, ¿qué sucede con el efecto de la presión? En la formación del amoníaco, un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. En consecuencia, la presión del sistema decae. Se puede obtener más amoníaco aumentando la presión del reactor y el sistema responde reduciendo su presión. El reactor funciona a una presión muy alta, alrededor de los 140 kilogramos por centímetro cuadrado. La mezcla gaseosa se pasa por el catalizador, se retira y se extrae el amoníaco por enfriamiento. La extracción del amoníaco también favorece su formación. Aquí tenemos de nuevo la reacción de síntesis del amoníaco. Si extraemos un poco de amoníaco, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan para atenuar esa pérdida. Después de la extracción del amoníaco, el hidrógeno y el nitrógeno que no reaccionaron se reciclan a través del reactor. Es algo extraordinario que después de todo esto, aproximadamente el 99% de los reactivos se conviertan en amoníaco. Un proceso muy eficiente gracias al principio de Le Chatelier. En resumen, las reacciones químicas se producen como resultado de choques moleculares. Todas las reacciones químicas tienen una energía de activación. Para reaccionar, las moléculas que chocan deben tener la suficiente energía cinética para sobrepasar la energía de activación. Los catalizadores aceleran las reacciones disminuyendo la energía de activación. La mayoría de las reacciones son reversibles. En un sistema cerrado, las reacciones llegan al equilibrio dinámico. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, el punto de equilibrio se desplaza cuando se altera el sistema, de modo que se oponga a esa alteración. La síntesis industrial del amoníaco que se realiza en la actualidad fue proyectada por el científico judío alemán Fritz Haber, profesor universitario. Quisiera contarles la historia porque ilustra en forma excelente cómo la química se relaciona con la economía y la política en su tiempo. En su juventud, a fines de siglo, Haber fue testigo de la revolución agrícola, el uso sistemático de fertilizantes químicos. Se limitaron los abastecimientos naturales, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces, Haber, con ingenio, en 1909, utilizando sus conocimientos sobre la reacción de los gases y el principio de Le Chatelier, proyectó la moderna síntesis del amoníaco. Y lo hizo justo a tiempo para asegurar la independencia agrícola de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cuando se interrumpió el abastecimiento desde Sudamérica. Ese mismo amoníaco se usó para fabricar explosivos.
No todas las contribuciones de Haber a la humanidad fueron positivas. Patriota ferviente, lo cual no tenía nada de malo, durante la guerra dedicó su intelecto y energía a fabricar gases venenosos, a la guerra química. Y su vida terminó en una tragedia personal. En 1933, los nazis llegaron al poder con una ideología de contenido sobrenatural que incluía el antisemitismo. De un día para otro, el gran patriota y químico alemán Fritz Haber se convirtió en el judío Haber. Fue forzado a renunciar a su empleo en Berlín. Abandonó el país. Al año siguiente, murió en el exilio de un ataque cardíaco. Bien podría decirse que se le rompió el corazón.